Hola amigos, bienvenidos al canal, comenzamos. Función exponencial, guía. Número 1. Dada la función exponencial f de x igual a 6 elevado a x, entonces f de 2, lo que hay que hacer es reemplazar el 2 en la función f. Entonces, ¿dónde está la x? Quedaría 6 elevado a 2, 6 elevado a 2 es 6 por 6, 36. Ejercicio número 2. Dada la función exponencial, 3 elevado a x, entonces f de 4 más f de 0 menos f de 1. Lo que vamos a hacer es reemplazar primero el 4 en f, luego el 0, luego el 1 y vamos a hacer las operaciones que están entre medio. F de 4 primero, entonces 3 elevado a 4 sería. Eso es 81, 3 por 3 por 3 por 3. Ahora 3 elevado a 0, eso es 1. Y por último, 3 elevado a 1. Estamos reemplazando los valores. Eso es 3. Hacemos la operación, tenemos que sumar y restar. ¿Qué cosa? 81, 1 y 3. Entonces, 81 más 1 y le quito 3 es exactamente 79. Ejercicio número 3. Dada la función exponencial, un cuarto elevado a x, entonces tenemos que hacer la siguiente valoración, el 2 en f y 1 en la función f. Entonces, primero elevado a 2. Significa 1 por 1, 1, 4 por 4, 16. Entonces tenemos que el primer resultado es 1 partido en 16. Ahora tiene que ser elevado a 1. Toda potencia elevada a 1 es simplemente la misma base, un cuarto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los resultados. Sería 1 partido en 16 más 1 partido en 4. Podemos aplicar varios métodos. Lo que voy a hacer yo es multiplicar los denominadores, sería 16 por 4, 64, y luego cruzado 1 por 4, 4, y 16 por 1 es 16, y mantengo el positivo. En el numerador, 16 más 4 sumamos, es 20, y simplificamos por 4, 4 por 5 es 20, y 64 dividido en 4 es 16, y ahí termina el ejercicio. Ejercicio número 4. Dadas las funciones exponenciales, un sexto elevado a x, y ojo que tenemos g, acá teníamos f, en g de x tenemos 2 elevado a x, entonces menos 2 hay que reemplazarlo en f y 3 hay que reemplazarlo en g, y luego restamos los resultados. Comenzamos con f, la función f, y x es igual a menos 2, entonces un sexto elevado a menos 2, tenemos que aplicar propiedad de las potencias, la base se invierte, el 6 queda como numerador y el 1 queda como denominador. Y el exponente queda positivo. 6 por 6 es 36, 1 por 1, 1. O simplemente 36. Luego hacemos el reemplazo con 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 8. Hacemos la operación que nos dicen, que hay que restar los dos resultados. Entonces será 36 menos 8 y eso es 28. Ejercicio número 5. Nos dan la función f y nos dan la función g. Y tenemos que reemplazar 3 en f y menos 1 en g y sumar los resultados. Empecemos, 1 medio elevado a 3. Entonces 1 por 1 por 1 es 1 y 2 por 2 por 2 es 8, 1 octavo. Ahora con g reemplazando menos 1. Entonces 8 elevado a menos 1, hay una propiedad que la podemos hacer directa, o si quieren podemos transformar 8 como fracción, 8 partido en 1 es lo mismo que 8, y como está elevado a un exponente negativo, podemos invertir la base y el exponente queda positivo. 1 octavo elevado a 1 es simplemente 1 octavo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a sumar los dos resultados. 1 octavo más 1 octavo. Entonces, conservamos el denominador y sumamos el numerador. ¿Por qué? Porque como son iguales denominadores, se conserva. 2 octavos, si lo simplificamos por 2, nos daría un cuarto. Ejercicio número 6. Determine cuál de las siguientes funciones es crecientes. Para que se cumpla que es creciente una función exponencial, se debe cumplir lo siguiente, que la base sea mayor que 1. Entonces la primera, si nos fijamos en la base, nos va a dar, al dividir 1 dividido en 3, 0, así que no es mayor que 1. Acá tampoco, la base 0,5 tampoco es mayor que 1. Aquí sí podría darnos creciente, 5 dividido en 4 es mayor que 1, y acá la base 3,72 también es mayor que 1. Por lo tanto, son crecientes la 3 y la 4.
Pregunta número 7. Determine cuál de las siguientes funciones es decreciente. Para que sea decreciente debe cumplir con lo siguiente. Que la base esté entre 0 y 1. O sea, 0, empezamos a analizar. La primera función no es 0, es 1, entonces no es decreciente. Aquí si dividimos 1 dividido en 2 nos va a dar 0,5, estaría dentro del rango. En la número 3, si dividimos 5 dividido en 4, no me va a dar 0, por lo tanto no me sirve. Aquí sí, la base es 0,24, es 0, por lo tanto esta es decreciente. Entonces decreciente son 2 y 4. Vamos a la pregunta número 8. Dice, determine cuál de las siguientes funciones exponenciales corresponde a la gráfica dada. Si nos fijamos en la gráfica, la función es creciente, de izquierda a derecha va subiendo. Por lo tanto, A no puede ser porque por la base que tiene es decreciente y tampoco la B. Son todas funciones decrecientes. Pero aquí sí tenemos que la base es mayor que 1, al igual que en esta también es mayor que 1. Por lo tanto, una de estas va a ser, para verificar cuál de las dos es, vamos a reemplazar con 1, en X vamos a colocar 1, y en teoría nos debiera dar 3. Entonces, ¿cuál de esas funciones cuando yo coloque en X, aquí cuando reemplace con 1, me da 3? Sería C, porque 3 elevado a 1 me va a dar exactamente 3. Por lo tanto, es la C. Seguimos con la pregunta 9. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones exponenciales corresponde a la gráfica dada? Nuevamente tenemos una función creciente. Por lo tanto, tenemos que ver que la base sea mayor que 1. Acá si hago la división va a ser mayor que 1, puede ser este. Esta no, es decreciente, va a dar 0, esta base sí es mayor que 1, puede ser creciente, y esta también es mayor que 1, podría ser creciente. ¿Cuál de las tres alternativas es? Vamos a reemplazar nuevamente con x1. Entonces cuando es 1 proyectamos en la vertical, vemos en la horizontal y debiera ser 6. Cuando yo en x pongo 1, entonces el resultado debiera ser 6. Por lo tanto es la alternativa D, porque cuando yo en x coloco 1, el resultado es 6 elevado a 1, 6. Por lo tanto es la D. Pregunta número 10. La función, ahí está la función, permite modelar el crecimiento de un cultivo de bacterias donde FT es la cantidad de bacterias y T es el tiempo en horas. ¿Cuántas bacterias habrán al cabo de 4 horas? Por lo tanto, 4 simplemente reemplazo en T, la variable T. Reemplazamos, ahí está. Y 4 elevado a 4 resolvemos primero, siempre la potencia, multiplicamos finalmente por 1000 y sería por lo tanto ese valor. Por lo tanto, la respuesta es al cabo de 4 horas habrán 256.000 bacterias. Número 11. La función, ahí tenemos la función, permite modelar el crecimiento de un cultivo de bacterias, donde f de t es la cantidad de bacterias y t es el tiempo en horas. ¿Cuántas horas, por lo tanto nos están preguntando por la variable t, habrán transcurrido para que hayan 128.000 bacterias? Entonces hacemos el reemplazo. Sabemos que hay 128.000 bacterias, pero no sabemos en qué tiempo están esas 128.000 bacterias. ¿Cuántas horas habrán transcurrido? Que sería nuestra variable e incógnita, t. Entonces vamos a despejar. Lo primero, 2000 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Podemos simplificar, como simplificar por 1000, sería lo mismo que eliminar 3 ceros arriba y abajo. Queda 128 dividido en 2. Y si hago la división, la mitad de 128 es 64. Por lo tanto, 4 elevado a cuánto me da 64, significa 4 elevado a 3, 3 veces. Por lo tanto, al cabo de 3 horas habrán 128.000 bacterias. Ejercicio número 12. En una población de 40.000 conejos se encontró una epidemia que los exterminó de acuerdo a la función. Ahí está la función. Donde t es el tiempo en días. ¿Qué tipo de función es? Entonces, si nos fijamos en la base, ¿ya? Si observamos la base, sabemos que es 0, por lo tanto está entre 0 y 1, por lo tanto sabemos que es decreciente. Y además la población está decreciendo. La pregunta 3 está en relación también al mismo encabezado de la pregunta 12. Es la misma función, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos conejos habrán al quinto día una vez que comenzó la epidemia? Quinto día, por lo tanto 5, lo vamos a reemplazar en t. Entonces simplemente reemplazamos, ahí está el 5. 1 medio elevado a 5 resolvemos primero. Significa que 1 elevado a 5 es 1 y 2 elevado a 5 es 32. Podemos multiplicar 40.000 por 1, sigue siendo 40.000. Y acá ustedes pueden directamente dividir.
O si quieren pueden ir simplificando por 2 cada vez que tengan la opción. Por ejemplo, aquí podemos simplificar por 2, quiere decir la mitad de 40.000 y la mitad de 32 sería 20.000 partido en 16. Luego nuevamente por la mitad, dividir por 2, 20.000 es 10.000 y la mitad de 16, 8. Podemos nuevamente dividir por 2, arriba y abajo simplificar, queda 5.000 y 4. Nuevamente podemos simplificar por 2, queda arriba 2.500 dividido en 2. Y 2.500 dividido en 2 es exactamente 1.250. Por lo tanto, al cabo del quinto día habrá 1.250 conejos. La pregunta 14 tiene el mismo encabezado de las preguntas anteriores, la misma función, pero cambia la pregunta. Dice ahora, ¿cuántos días habrán transcurrido? O sea, la variable va a ser t, nuestra incógnita, si hay una población de 5.000 conejos. O sea, vamos a reemplazar acá los 5.000 conejos. Ahí está. Como 40.000 está multiplicando, pasará dividiendo. Podemos simplificar por 1.000, que sería lo mismo que eliminar 3 ceros en el numerador y en el denominador, quedaría 5 partido en 40. Podemos volver a simplificar por 5 y queda 1/8. Si nos fijamos, 1/2 está elevado a t. Quiere decir que cuántas veces yo multiplico 1/2 por sí mismo para que me dé 1/8. Serían 3 veces, 1/2 por 1/2 por 1/2. Por lo tanto, 1/2 elevado a 3. Por lo tanto, t es 3. Eso quiere decir que al cabo de 3 días habrán 5.000 conejos. Pregunta número 15. ¿Qué punto pertenece a las funciones 4 elevado a x y 8 elevado a x? Dos funciones distintas. La respuesta es la siguiente. El punto 0,1, recuerden que este es x y este es y o simplemente f de x. Entonces, ¿por qué? Veamos. En la primera función, si yo reemplazo el 0 por la x, queda 4 elevado a 0 y eso es simplemente 1 y me da 1. Lo mismo sucede con g. Si yo reemplazo en g con 0, ahí está. También 8 elevado a 0 es 1. ¿Se fijan? También me da 1. Por tanto, en ambos casos, el punto que pertenece a ambas funciones es 0,1. 16. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a la función 5 elevado a x? No vamos a ir directamente a la respuesta correcta, que es la D. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo en x con menos 2, eso quiere decir que tengo que aplicar propiedad de las potencias. Podría ser lo siguiente, el 5 lo puedo transformar en fracción, queda 5 partido en 1 elevado a menos 2. Si el exponente es negativo, tendré que invertir la base, queda 1 partido en 5 y el exponente queda positivo. Eso significa que 1 por 1 es 1 y 5 por 5 es 25. Y ahí estaría el resultado de nuestra i. Por lo tanto, este punto es el correcto, ya que coincide la respuesta. Cuando yo reemplazo menos 2, me da como la coordenada i 1 partido en 25. Ejercicio número 17. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a la función 1/8 elevado a x? Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio 16. Y la respuesta, nos vamos directamente a la respuesta, es menos 1,8. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace en x con menos 1, que es lo que me están diciendo acá, me debería dar como respuesta 8. Veamos. Entonces yo reemplazo con menos 1. Vamos a invertir, por lo tanto, si el exponente es negativo, tengo que invertir la base, queda 8 partido en 1 y el exponente queda positivo. Y la potencia con exponente 1 sigue siendo la misma base, se conserva la base. Y 8 partido en 1 es simplemente 8. Por lo tanto, cuando yo reemplacé con menos 1, el resultado es 8. Y aquí está correcto. Reemplacé con menos 1 y me dio 8. Es la correcta, la alternativa D. Pregunta 18. Dadas las funciones, aquí está 1/4 elevado a x y 4 elevado a x. Y tengo que realizar toda esta operación. Acá arriba dice que es 2 por el reemplazo de 3 en la función g y dividido todo por el reemplazo de menos 1 en f. Veamos primero g reemplazando 3 en la función g. Entonces queda 4 elevado a 3, eso es 64. Ahora voy a hacer reemplazo en f de menos 1. Entonces 1/4 elevado a menos 1. Tendré que dar vuelta la base y queda el exponente positivo. 4 partido en 1 elevado a 1 sigue siendo 4 partido en 1. Y 4 partido en 1 es simplemente 4. Ahora hacemos la operación que nos piden. 2 por, ahí hay una multiplicación del resultado de g de 3. Ahí está, 64.
dividido por el reemplazo f de menos 1, que nos dio 4. Podemos simplificar 2 por 1, 2 por 2, 4, podría ser, queda 64 dividido en 2, y eso simplemente es 32. Pregunta 19, da las funciones exponenciales 5 elevado a x, 12 elevado a x. Nos piden que hagamos la siguiente operación. Entonces primero vamos a hacer el reemplazo de 3 en f, que sería 5 elevado a 3, y eso es 125. Ahora voy a hacer reemplazo de 4 en g, sería 2 elevado a 4, 2 por 2 por 2 por 2, eso es 16. Ahora hago la operación, sería 2 por 125 y luego menos 2 por 16. Simplemente reemplazo los resultados que obtuve. Multiplico, 2 por 125 es 250 y 2 por 16 es 32. Hago la resta y me da 218. Pregunta número 20. En una población de ratones se encontró un virus mortal. La cantidad de ratones que quedan se modela de acuerdo a la función. Ahí está la función. F de D es la cantidad de ratones vivos por día. D es el tiempo en días. Y A es la cantidad inicial de ratones. Si al cabo de un día, entonces aquí vamos a colocar 1, hay 8000 ratones vivos. ¿Cuántos ratones había al comienzo? Entonces lo que había al comienzo siempre es A. Entonces vamos a tener que despejar A. Vamos a reemplazar con todos los valores que nos dieron. Entonces, en un día, al cabo de un día, quedan 8000 ratones vivos. Pero ¿cuánto había en el inicio? Vamos a despejar. Un cuarto elevado a 1, toda potencia con exponente 1, queda la base igual, se conserva la base. A por 1 sigue siendo A. Lo que vamos a hacer es el 4 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Queda 8000 por 4. Y 8000 por 4 es 32000. Por lo tanto, inicialmente habían 32.000 ratones vivos. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos.